Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Si están viendo las diapositivas que les estoy compartiendo, por favor me confirman. Sí, sí se ve. Listo. Iniciamos entonces. Continuando con el cuidado de enfermería en relación al cuidado de la mujer y el neonato, vamos a hablar de una etapa que por lo general todos le conocen, pero a veces el conocimiento científico está muy alejado de una realidad como tal, ¿no? Cuando, como habíamos hablado en ciertas clases anteriores, se menciona mucho el conocimiento empírico o se podría decir lo que uno va aprendiendo en el día a día, como refranes y toda la historia, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿qué es el embarazo? Primero, no nos olvidemos que es un estado fisiológico, es un estado normal como tal que va produciéndose en la mujer en un determinado tiempo, que existen tiempos correctos como tiempos incorrectos, o se podría decir adecuados y acorde a la situación que la mujer necesita para estar preparada. No olvidemos la planificación familiar para poder decir que una mujer está lista, capacitada, física y mentalmente, psicológicamente para un embarazo, ¿no? Entonces, es un estado fisiológico, no nos olvidemos de eso, algo normal. Es el término utilizado para describir el periodo en el cual desde el primer punto de fecundación, embrión y el feto como tal, hasta que el producto vivo sale, en el mejor de los casos que salga vivo, ¿no? Ese es el producto, el proceso como tal de un embarazo. El embarazo suele durar aproximadamente, que es lo ideal, ¿no? Un promedio de 40 semanas, más o menos 2, 38 hasta máximo 42, ¿sí? Esa es la idea como tal de un proceso normal de un embarazo. Déjenme mover, por favor, esto de aquí, nada más. Puede ver. Ya, ahí creo que queda mejor. Ahí se tapa. Listo. Entonces estamos hablando de las etapas como tal del embarazo. Aquí tenemos del primer mes hasta el último mes. En cada mes, en cada semana, hay especificaciones como tal de lo que se va produciendo. Como nosotros habíamos hablado en las clases anteriores, existe el proceso de el acto sexual, luego viene la fecundación, viene el recorrido, la implantación y todo es un proceso como tal. Cuando tenemos, ya vamos a hablar de los embarazos ectópicos, los abortos, ya sean espontáneos, inducidos, sabemos que van a ser suspendidos como tal el proceso normal de un embarazo. Si el proceso normal del embarazo se da, se va a dar de las diferentes maneras que nosotros vamos aquí. Vamos viendo cómo se va desarrollando y vamos a hablar más adelante en qué fecha más o menos son los procesos que se van dando cada uno de los espacios. Por ejemplo, la mayoría cuando hablamos de embarazo sabemos que a partir de cierta semana ya está bien formadito, como decimos normalmente, como aquí vemos en el tercer mes de embarazo, ¿sí? A partir de las 16, 18 semanas del feto ya está prácticamente formado de forma externa, valga la redundancia, o sea, ya está estructurado de manera externa. De manera interna le va a faltar mucha formación correcta de órganos, entre otro tipo de cosas, pero ya ha tomado una forma correcta humanoide. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo en cada etapa se va desarrollando, ¿sí? Llega al punto incluso de que tiene que encajar, volverse, se puede decir de cabeza, como le decimos vulgarmente, para poder encajar y poder tener un adecuado salida en el parto. Existen fetos que estando así, a veces ya próximos a nacer, se regresan a otra posición y pues, se ponen podálicos, que es los pies o la nalguita antes, o sea, en la parte de aquí en el conducto vaginal, y nunca se encajan de manera correcta. Y esos bebés deben, es lo ideal, nacer por cesárea, porque si van a nacer por parto normal, sabemos que durante el parto lo que existe es la salida del bebé y una ruptura pronta de la placenta, de la membrana placentaria, para poder salir. Si existe esa ruptura y el bebé no sale de manera pronto, le va a faltar la oxigenación a ese bebé porque lo primero que está saliendo son los pies y la parte de arriba continúa aún
en la cavidad uterina. Entonces el riesgo de una hipoxia, de una falta de oxígeno, va a ser muy alta. Entonces cuando tenemos bebés que ya están próximos a nacer y están ya casi llegando a, a los 9 meses de embarazo, a los 38, 40 semanas, y aún no se han ubicado de manera correcta para poder encajar y salir por el canal de parto, ¿sí? El canal vaginal, perdón, lo correcto es hacer una cesárea. Por eso siempre se les valora hasta antes de acostarse en la camilla de parto, que ya va a hacer el trabajo de parto, siempre se hacen las maniobras de Leopold, se hace un eco, se hace algo, las maniobras de Leopold para ver en dónde están ubicados, de qué manera está ubicado el bebé. Si la cabecita está abajo, los piecitos están arriba, la nalguita está arriba. Si a veces están transversales dentro de otro tipo de cosas. El eco ya sabemos que es una imagen. Entonces buscamos estrategias para nosotros poder evidenciar que ese bebé esté bien colocado en su canal. Si no está colocado, ya sabemos los procesos como tal. Y si ocurre, se podría decir, el mal actuar y queremos que el bebé nazca a pesar de esa posición, queremos que nazca, no lo vamos a lograr. O si se logra, bueno, hay situaciones extraordinarias que a veces saben nacer, no se complicaron y toda la historia. Pero el alto riesgo de complicación, por lo que le había mencionado hace un momento, es existente. Así que tenemos que tratar de que no pase eso, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa en el primer mes de embarazo? Perdón, déjenme mover. Sí, en el primer mes, vamos a hablar del primer trimestre, ¿no? Ya sabemos que trimestre quiere decir los 3 primeros meses, ¿sí? ¿Cuánto mide? Comienza el desarrollo de la cabecita y se forma el corazón y comienza a latir en su primer mes. Estamos hablando que en el primer mes ya tiene un corazoncito que comienza a latir y se desarrolla de manera estructural, hablando morfológica, su forma como tal, la cabecita, ¿sí? ¿Cuánto mide? Ya está. Se menciona aquí. En el mes 2 se desarrollan las extremidades y comienza la formación del cerebro y de los órganos distraídos. Quiere decir que recién comienza a tener cierta sensibilidad y cierta capacidad de emitir transmisiones nerviosas como tal, porque recién comienza a desarrollarse el cerebro, ¿no? En el mes 3 se desarrollan los dedos de las manos, ¿sí? Se desarrollan, pero hay una tela que los une como tal, ¿sí? Eso después se va desprendiendo, pues se va formando y es como las patitas de las ranitas, que tienen esa tela que todavía les une entre sí, solo se van desarrollando como tal, ¿no? Aparecen en mínima cantidad, en una pequeña cantidad las uñas, ¿sí? Y los ojos se comienzan a desarrollar en casi su totalidad. En el segundo trimestre de embarazo, el feto, ya tenemos la medida 15 centímetros, comienza a realizar ciertos movimientos y la piel, a pesar de que ya está formado de manera externa, es casi transparente. No, el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y ese órgano todavía está muy sensible, está transparente, no se ha desarrollado en su capacidad completa. Todavía aún no tiene el grosor necesario, el anudo con el que nacen nuestros vellitos todavía no lo tiene, ¿sí? En el quinto mes el feto comienza a volverse más activo aún, comienza el desarrollo del pelito de la cabeza, la cabellera como tal, las cejas, las pestañas y la vellosidad como tal continua, ¿sí? En este mes de aquí también los órganos que se comenzaron a desarrollar en el segundo y el tercer mes comienzan a formarse más. Los pulmoncitos comienzan a desarrollarse en esta parte, ¿sí? El músculo esquelético se osifica como tal. No en su totalidad, parcialmente. Comienzan, ustedes saben que cuando nacen los niños son como gelatina, ¿no? Y las partes específicas que se deben osificar, se osifican, pero en su gran mayoría queda aún todavía gelatinoso, un poco cartilaginoso, hasta el producto como tal final, ¿sí? Cuando ya los huesitos son más duros. El feto muestra algunos reflejos como arrugar la frente, chuparse, porque ya tiene, acuérdense que en el primer mes, en el segundo mes, comienza a desarrollarse el cerebrito. Recién comienza, los estímulos tardan en tener como tal esa conexión nerviosa y esos impulsos eléctricos para poder realizar algo. Son movimientos involuntarios, ¿sí? No es que él los controla, son movimientos involuntarios porque todavía no tiene una autonomía completa como tal. En el tercer trimestre de embarazo, el feto mide ya 40 centímetros de largo aproximadamente. Eso va a depender de la persona como tal, ¿sí? En esta parte de aquí es cuando los pulmones están próximos ya a desarrollarse en su totalidad, pero aún le falta
Lo típico cuando ustedes han escuchado que están con un riesgo de parto prematuro, les falta un líquido específico que ya se llama el surfactante. Este surfactante ayuda al intercambio gaseoso correcto, a la oxigenación correcta. Entonces, en este mes específico es el mes clave que cuando tenemos una amenaza de parto prematuro o un riesgo como tal de que el bebé nazca pronto, en este mes es el crucial para hacer la formación pulmonar, la maduración pulmonar que se lo dice. Entonces, a partir del séptimo mes, se puede tranquilamente empezar a madurar los pulmones por si existe un adelanto como tal del parto, ¿sí? Es una de las mejores estrategias. Y la mayoría de casos que ustedes si hacen una estadística que los bebés prematuros de 7 meses viven más que los bebés prematuros de 8 meses. ¿Hay alguna particularidad? ¿Hay un motivo en especial que no se ha dado un estudio específico para decir es por este motivo, pero los bebés de 8 meses fallecen en gran número a diferencia de los bebés de 7 meses? Nuevamente les digo, entonces, esta es la clave, que a los 7 meses se haga la maduración pulmonar para que si el bebé nazca, el surfactante, los pulmones estén suficientemente desarrollados y completos para poder realizar su proceso de respiración e intercambio gaseoso correcto, ¿sí? En el mes 8, lo que el bebé por lo general, en el mes 7 y en el mes 8, lo que hace es, como estaba podálico, lo que hace es darse la vuelta de manera, paulatina, lenta, hasta llegar a encajarse, ¿sí? Aquí comienza la piel ya a engrosarse como tal, ya está lista, para poder resistir la parte externa. Los órganos internos se están terminando de desarrollar, pero parcialmente ya está capacitado para poder nacer, ¿sí? En el noveno mes es cuando ya termina su maduración completa de los órganos. Por lo general, los pulmones son los que se tardan un poquito más en madurar porque es donde, les digo, donde se forma, en ese último mes donde se forma la cantidad suficiente de surfactante para poder realizar el intercambio gaseoso. Entonces, para nosotros estar seguros de que llegue bien a esos 9 meses, por cualquier riesgo en el caso de tenerlo, no se hace solo por hacer, se hace cuando hay el riesgo de, porque sabemos que hay una probabilidad de un 70, 80%, 60% de que el niño nazca antes, la niña nazca antes, entonces se realiza el proceso de maduración. No es que uno va y dice, yo quiero madurar, ya tengo 8 meses y voy a hacer maduración pulmonar. Es porque hay complicaciones que pueden darse, ¿sí? Cada etapa, cada espacio de tiempo determinado tiene su formación específica. En el sexto mes se desarrollan los riñones, en el séptimo mes se comienzan a desarrollar más la parte intestinal, en el octavo mes comienza ya a producirse los movimientos peristálticos de los intestinos, que más se da del séptimo al octavo mes. Es por eso que hay una gran cantidad de cada 10 niños uno nace con el meconio, ya dentro de, está ahí en el bebé, y es porque salen las heces del bebé, que por lo general son limpias, no son contaminantes, pero puede causar una contaminación dependiendo del tiempo en el que haya estado el bebé envuelto de ese meconio, de las primeras heces. Recordemos que las heces, sea cual sea, son desechos del organismo, entonces no puede estar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cada espacio, como yo les decía, existe situación, una característica que va a salir dependiendo del tiempo con el que lleva. Los más importantes son los que se les nombró porque nosotros ya vamos a tener en cuenta. Ejemplo, si tenemos un bebé prematuro de 7 meses, existe el riesgo más alto de que sobreviva si ya se hizo un desarrollo de surfactante, la maduración pulmonar, y como hemos escuchado, y se han dado muchos estudios, se habla muchos estudios de que los bebés de 7 meses corren mayor riesgo de vivir, tienen una alta calidad de supervivencia, a diferencia del octavo mes. No se ha dado un estudio específico donde digan, es por esto que se da, pero yo ya sé que ese bebé de 8 meses tiene mayor riesgo de nacerme con alguna complicación y fallecer. Entonces, los cuidados se van a ir direccionando, como siempre se menciona, al que más lo necesite en ese momento. Entonces, mis cuidados van a ir bien direccionados a unos bebés prematuros. A diferencia de un bebé que se ha desarrollado bien, que la mamá lo está cuidando, lo está amamantando, no ha tenido ningún problema, pero ese bebé prematuro va a tener una mayor vigilancia, un mayor monitoreo, porque yo ya sé que le ha faltado, tal vez nació a los 7 meses, yo ya sé que la piel no se desarrolla en su totalidad.
Yo ya sé que el surfactante tal vez nació de forma espontánea, no hubo alguna complicación, sino algún mal golpe, algún mal movimiento, alguna mala fuerza, nació de manera espontánea producido por todas esas situaciones y el riesgo de que no haya una maduración correcta le va a hacer que no haya una oxigenación adecuada. Entonces yo me voy direccionando que este bebé se me puede complicar y tengo que hacer algo, ¿no? Cuando hemos ya hablado del proceso normal de un embarazo, hemos hablado de cómo se va dando un embarazo, cuáles son los riesgos que habíamos hablado hace un momento, cómo se va desarrollando. Ahora, cuando nosotros hablamos de un embarazo anormal, cuando no está en el lugar correcto, adelante podemos hablar de las complicaciones, pero un embarazo normal es un embarazo que se ha dado una implantación adecuada. Como yo les había hablado, el lugar adecuado de la implantación es en el fondo uterino como tal, ¿sí? En esta parte de aquí, o en las paredes laterales. El mayor se da en el fondo uterino. Se implanta y comienza el proceso del desarrollo como tal del embarazo, ¿sí? Que como vemos aquí, déjenme ver en una parte específica. Como vemos aquí, se desarrolla aquí, se forma la placenta y el bebé comienza a salir, ¿no? Comienza a desarrollarse. Ya, perdón. Ahí está. Entonces, este es el proceso normal y es lo correcto. Recordemos el proceso. Ingresan los espermatozoides, viajan, el óvulo se ha desarrollado en este ovario, viaja, y este es el lugar por lo general en la trompa de falopio en el 90% donde se da la fecundación, o sea, la unión como tal del óvulo y el espermatozoide. Realiza su proceso de fecundación, comienza el proceso de módulo, bla, 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 y llega y se implanta, ¿sí? Como tal, aquí. Y aquí comienza el proceso de embrión, feto y toda la historia que nosotros ya vamos viendo. ¿Qué pasa cuando ese óvulo fecundado no se ha implantado en el lugar correcto? No se implanta aquí, sino se implanta aquí. Este conducto de aquí no va a crecer de la manera correcta para poder, como vemos aquí, para poder alojar a un productor tan grande, ¿sí? Este es el lugar correcto. Este es el lugar que se va a ampliar, el útero va a crecer, va a tener el espacio correcto del bebé de formarse y toda la historia. Cuando nosotros no tenemos ese espacio correcto son los embarazos de alto riesgo y los embarazos que por lo general no van a llegar a su fin. Si nosotros tenemos aquí, no se va a formar. Tenemos aquí, no se va a formar. Son embarazos ectópicos, fuera del lugar correcto donde se debe de dar un embarazo. Existen diferentes tipos de embarazos, como lo tenemos aquí, el tercial, el tímido, ovular, ovárico, peritoneal, como tal, cuando se encuentra en el peritoneo, que es la telita, el líquido que cubre nuestra cavidad abdominal y específicamente la mujer que está cubriendo el útero para poder lubricar de manera correcta todos los movimientos y mantener en una temperatura adecuada y todo. La cavidad abdominal, ¿sí? Todo lo externo del útero, en el ovario como tal, ¿sí? En los conductos de la trompa de falopio, porque a veces ve el ovario, el espermatozoide, bla, 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 y se lo topa por acá. Y en vez de realizar la mórula y caer en el fondo del útero, se implanta en algún lugar inadecuado. Existen embarazos que pueden producir la ruptura y una hemorragia interna. Es por eso que hemos encasillado de que cualquier sintomatología inadecuada durante un embarazo se debe de reportar. Porque, ejemplo, una mujer desea realizar una prueba de embarazo porque ha tenido las dudas, se realiza, sale positivo y dice, bueno, voy a hacerme el control después de un mes, ya sé que estoy embarazada, me tengo que cuidar y bla, bla, bla. Me voy a tomar ácido fólico porque eso me dicen que toman y una buena alimentación. No se hizo un eco, no se hizo lo que sea, todo el control. Y al momento de que va después de un mes, está el producto formándose en una trompa de falopio. Y ya dices que tengo muchos dolores abdominales, me está doliendo mucho, me estoy tomando esto, paracetamol porque sé que no me hace daño. Estoy neutralizando el dolor y puede llegar al punto de neutralizar el dolor que no siento en el umbral bajo o alto de que se me ha roto como tal ya la trompa de falopio y estoy con una hemorragia interna. ¿Sí? Que puede ser pequeña, grande, como sea. Van a abrir cavidades y existen situaciones que incluso tienen que extirpar como tal todo. Tienen que abrir cavidad abdominal porque está en la cavidad abdominal, ¿sí?
ni siquiera está en el útero, sino en la cavidad abdominal, cortar, extraer, cauterizar, lavar el peritoneo porque se les puede dar una peritonitis, ¿sí? Una inflamación como tal del líquido que cubre lo que estamos hablando. Entonces, por eso es que si una mujer está sospechando de embarazo, ha perdido la menstruación como tal, que habíamos hablado anteriormente de la menorrea, cuando las personas tienen un embarazo, perdón, una menstruación regular y saben las fechas correctas, se comenzó a trazar, sospechan de un embarazo, lo correcto y lo ideal es una pronta atención para ver que ese bebé esté bien ubicado, porque si está ubicado en un lugar donde no es, el riesgo como tal de que siga creciendo, hay una ruptura, un daño, una hemorragia, la peritonitis puede llegar a matar a una persona. Así que no solamente por el apéndice, que es lo más común que da una peritonitis, ¿sí? Pero si hay una hemorragia, hay una infección. Tienen que hacer lavado, la antibiótico-terapia intravenosa por varios días, verificar que el cuerpo esté asimilando bien ese antibiótico, que haya recuperado la flora correcta del peritoneo, entre otro tipo de cosas. Y es una cirugía, es una cesárea que le realizan para poder retirar en dónde se encuentra ubicado ese feto, ese nuevo producto como tal. ¿En quién se da esto? En cualquier persona, porque el actuar como tal del espermatozoide y el óvulo ya fecundado, no sé dónde se irá a implantar. Existe el riesgo de en cualquier persona, ¿sí? Entonces, mucho ojo, recuerden las recomendaciones. Yo voy a realizar un control exhaustivo apenas tenga la sospecha o lo que sea para poder ver dónde está implantado, ¿sí? Para poder yo verificar que está yendo el proceso correcto, ¿sí? Tipos de embarazo, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿sí? Otro de los tipos de embarazos que pueden conllevar complicaciones como tal, pueden agregarse complicaciones, son los embarazos múltiples. Existen diferentes tipos de embarazos múltiples, los monocigotos y los dicigotos. Los mono quiere decir que son un solo cigoto. ¿Qué es un solo cigoto? Un óvulo y un espermatozoide que al dividirse generó dos seres, ¿sí? Y los disigóticos son dos óvulos, dos espermatozoides que se mezclaron, hicieron dos y generan gemelos como tal, que pueden ser parecidos, pero no son idénticos, a diferencia de un dicigote, de un monocigote, ¿sí? Porque ellos solo de un óvulo se han formado dos como tal. ¿Cuáles son los embarazos que más se dan? Son los disigóticos. Dos óvulos de dos espermatozoides. Por lo general se dan más. Entonces, por eso tal vez ustedes vieron en algún momento que hubo un estudio de que una mujer estaba en etapa como tal de la fecundación, su mayor etapa como tal fecundada, y estuvo en la mañana con una pareja y en la tarde, noche estuvo con otro y fue fecundado por los dos diferentes. Son casos extraños y sí se dan. Entonces, un espermatozoide fecundó un óvulo y otro fecundó el otro. Y la persona tenía un embarazo de dos diferentes tipos de padre. Incluso un padre era blanquito y el otro era medio morenito y los niños salieron de diferentes tez de piel, ¿sí? Entonces eso se puede dar y son gemelos disigóticos porque se han dado dos óvulos como tal, dos espermatozoides diferentes fecundados, ¿sí? Existen los casos, son muy escasos, pero se dan como tal, ¿sí? Y existe el riesgo de, porque mientras, si ya sabemos que de por sí el estado fisiológico lleva a complicaciones que vamos a hablar más adelante, podemos nosotros también asociar a que si hay un embarazo múltiple, no va a haber un espacio correcto, no va a haber una absorción de nutrientes correctos porque ya tengo dos, ¿sí? El peso como tal, mi alimentación, mi hidratación, mi cantidad de vitaminas, todo va a necesitar un poco más, ¿sí? Entonces existe el riesgo de, por lo general, los embarazos múltiples no llegan a los 8 o 9 meses por el espacio intrauterino mismo, siempre terminan en los 7, máximo 8 meses de embarazo o antes de. Existen casos y casos, me van a decir, no, yo sí tengo familiares que han nacido a los 9 meses, está bien, el espacio uterino dio para crecer lo suficiente, a veces, y cuando nacen los bebés se dan cuenta que son de bajo peso, entre otro tipo de cosas. Complicaciones que pueden llegar a ser corregidas o pueden llegar a ser restablecidas con el tiempo, una buena alimentación postparto, una buena lactancia, un buen control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen riesgo de, ¿sí? Otra de las complicaciones de las que ya hemos venido hablando todas las clases,
una edad avanzada o adolescente. Recordemos, antes de cierta edad de los 20 años, no está desarrollado correctamente su cantidad hormonal, su metabolismo, su organismo como tal, no se encuentra estructurada de manera correcta para poder alojar un nuevo producto. Posterior a los 36 años, existe el riesgo de que ya no haya la suficiente carga hormonal para que el metabolismo sea correcto. Ya no va a generar suficientes hormonas. El hecho de que no genere suficientes hormonas quiere decir que su metabolismo va a estar alterado, su organismo va a variar. Entonces ya no va a haber una suficiente aportación de oxígeno, una suficiente aportación de nutrientes, entre otro tipo de cosas. Existe el riesgo. Alguien me va a decir, no, yo tuve a los 40. Es el mayor riesgo. No nos olvidemos de esto. Alguien va a decir, no, eso es mentira porque yo tuve a mis 40, 41. Existe el riesgo de, no es que de cada 10 niños, 10 van a nacer con esto. Existe que de cada 10 niños, 9 nazcan. Y ese uno es el sano que nosotros conocemos o nos están contando. ¿Sí? Por eso es tanto la promoción y la prevención de enfermedades, la promoción de salud para evitar el embarazo adolescente y el embarazo de personas añosas como tal, superior a los 36 años. Existe el riesgo de, ¿sí? La diabetes, habíamos hablado que una de las mayores complicaciones que se da en el embarazo es el sobrepeso, que aquí hablamos del índice de masa corporal, y la diabetes gestacional recordemos que existe el descargo hormonal inadecuado y las hormonas como tal nos ayudan a regular nuestro metabolismo, interactúan directamente con la hipófisis, con la parte cerebral. Entonces, si nuestro metabolismo está alterado, no tenemos una carga correcta de hormonas, está alterado, va a haber alteración como tal en el metabolismo de nuestros alimentos también y poder sintetizar todo lo que yo estoy ingiriendo. Entonces, por eso, siempre embarazada que llega, control de glicemia, control medidas antropométricas como peso, talla, para poder verificar que esa paciente esté dentro de todo. Hipertensión arterial. Si yo ya sé que esa persona está aumentando su circulación para poder dar una buena oxigenación, buenos nutrientes, buenos minerales para que ese bebé se desarrolle, ese corazón de la madre va a necesitar un esfuerzo extra. Entonces, los cuidados de la presión arterial son muy importantes. Habíamos hablado también de la preeclampsia y de la eclampsia, que más luego la mencionamos. Entonces, mucho ojo con la presión. Recordemos los signos vitales. No confiar la toma de signos vitales a nadie. Siempre la voy a tomar yo para estar consciente de que es real y es verídica, ¿no? Trombofilias. El riesgo de cualquier coagulopatía, o sea, cualquier formación de trombos o coágulos en embarazadas es alto. Recordemos que la circulación o está aumentando o está disminuyendo, dependiendo del peso, dependiendo de la actividad, dependiendo de todo. Entonces, si no hay una correcta circulación, por ende el corazón, perdón, la sangre, en algún momento puede generar coágulos como tal. No hay un buen metabolismo, yo no estoy generando la buena absorción y degradación de ciertos alimentos. Entonces, yo tengo el riesgo de producir ciertos trombos, ¿sí? Y el embarazo múltiple que les mencioné hace un momento, ¿sí? Otra de las complicaciones muy comunes, ¿sí? Es la placenta previa, el desprendimiento de placenta o la placenta que no esté ubicada de manera correcta. Ya habíamos hablado en una parte específica que vamos a regresar un poquito para acordarnos. Aquí, es cuando el bebé se tiene que, en el fondo del útero o en estas cavidades que son los espacios correctos para poder alojar y que el bebé se desarrolle en su cavidad correcta, ¿no? Tenemos estos espacios. ¿Qué pasa cuando se implanta aquí? De aquí comienza a desarrollarse, o sea, la placenta se forma aquí y el bebé está acá. A esto se le denomina placenta previa. ¿Qué pasa cuando hay una placenta previa? El tapón que evita que haya la salida como tal del producto que se está formando puede dañarse y comienza a haber hemorragia. Y si yo sé que la placenta es lo que da la irrigación correcta hacia ese nuevo producto, puede haber el riesgo de que el niño no se esté desarrollando correctamente, que el niño le esté faltando nutrientes de oxigenación y todo eso conlleva a un producto no viable que puede ser con algún, digamos, un retraso, alguna malformación, algún órgano que no se le esté formando, entre otro tipo de cosas. Otro de los riesgos de placenta previa, que como está ubicada aquí en un lugar
donde como podemos ver es un espacio abierto a menos que se forme el tapón nasal por el embarazo como tal, un mal movimiento, una fuerza inadecuada, se sale el tapón nasal y hasta que actúe el organismo y lo tape como tal, va a haber la ruptura como tal de la membrana porque estaba justo aquí, va a haber un sangrado. Y esa circulación correcta no va a llegar al bebé. Entonces es un alto riesgo de que ese niño tenga complicaciones. Cuando hay placenta previa, nosotros no podemos hacer que un bebé nazca por parto normal, porque si nace, lo primero que van a hacer es la placenta. Y quien le da la oxigenación, los nutrientes a ese bebé es la placenta. Si sale la placenta, el bebé se queda sin oxígeno, sin nada, y se muere. Entonces, si la placenta es previa, reposo absoluto, un descanso adecuado, evitar fuerzas, evitar un trabajo, evitar lo que sea, que no lleve al riesgo de que ese tapón nasal se rompa o salga y la hemorragia exista. Y si, nuevamente les digo, y si yo hago nacer a un bebé por un canal vaginal correcto, lo que voy a hacer es cortarle su circulación adecuada. Es como que a nosotros nos corten del cuello y no haya circulación hacia la cabecita, nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces, eso pasa. La placenta previa es un alta complicación en el embarazo y no podemos hacer que ese bebé nazca o todo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La preeclampsia, ¿sí? Bueno, cuando hay desprendimiento de placenta, todo va a pasar lo que les he nombrado. Falta de oxigenación, de circulación, puede venir una hemorragia, puede venir que el niño fallezca por falta de circulación, hipoxia, hipotonías, el niño ya no va a tener fuerza porque no tiene circulación y puede morirse el niño como tal, ¿no? La preeclampsia es algo que tenemos que tratar de cuidar que ningún embarazado lo tenga. Es el objetivo como tal, es una misión que tenemos y una visión a futuro que nunca nos dé. La misión es que ninguna embarazada tenga complicaciones, ¿sí? Si existe la preeclampsia, es un incremento de la presión arterial como tal, ¿no? Provocada por el embarazo, no necesariamente por su estado fisiológico, sino por todos los que no nos cuidamos. Existen pacientes que de por sí el embarazo le produce como les digo, necesitamos una mejor circulación, necesitamos un aumento de oxigenación, necesitamos todo, entonces la presión del organismo no estaba capacitada para recibir ese nuevo producto. Entonces el organismo a veces da eso. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo ya la eclampsia? Llega la mujer a tener crisis hipertensivas tan altas que puede producir, que está acompañada incluso de convulsiones, puede haber hemorragias, entre otro tipo de cosas. La preeclampsia, si yo la detecto, la voy a tratar, le voy a dar un seguimiento exhaustivo para que las dietas, el peso, la presión, todo se mantenga. Si hay una eclampsia, tengo que actuar de manera inmediata porque ya son crisis como tal, alguna convulsión que puede llegar a crisis epiléptica, las hemorragias, entre otro tipo de cosas, o con una hipertensión que no cesa hasta poner medicamento a veces, existe el riesgo de daño cerebral, tanto como la madre como para el bebé, hemorragias, ya sé, el producto sale pronto, dependiendo de la edad como tal, donde se dé la eclampsia como tal, y puede llegar a un síndrome de Gel, que el síndrome de Gel ya son hemorragias, más daños hepáticos, y a veces conlleva un daño neurológico también, que puede ser determinado, puede ser parcial, total, definitivo como tal, ¿sí? Entonces, todas esas complicaciones yo voy a prevenirlas. ¿Cómo yo las prevengo? Siempre con una detección pronta, ¿sí? Consultas consecuentes para yo poder evitar que no lleguen esas complicaciones, ¿sí? Si yo dejo que haya alguna complicación, lo que yo voy a suceder es que ya se dio y el controlar o cuidar o tratar va a ser más complejo. Así que siempre las consultas, siempre los chequeos constantes, como les decía, si yo tengo sospecha, yo creo, yo asumo, yo estoy en dudas, una prueba de embarazo confiable para poder yo determinar que estoy en cuántos meses, cuántas semanas y esté todo yendo bien. Y mis consultas secuentes con los buenos cuidados, una buena dieta. No nos olvidemos que el estar gordita no quiere decir que está en el embarazo bien. Algo puede que esté pasando, ¿sí? Tenemos los diferentes tipos de abortos. Hay un sinnúmero de situaciones que ya viene la moral, la parte religiosa, la parte ética, toda la historia, donde actúa durante los tipos de embarazo. Hay tipos de embarazos inducidos, hay tipos de embarazo espontáneos y terapéuticos, que ya vamos a hablar de cada uno. Iniciando con los tipos de embarazos completos, es cuando ha salido todo el producto como tal.
y no hay que realizar ningún procedimiento para poder evacuar todo. Existen productos incompletos. El aborto se ha dado de manera incompleta y hay la salida tal vez solo de la placenta o solo de una parte del feto como tal, entre otro tipo de cosas. Y los abortos retenidos. Por lo general, los abortos retenidos más suceden cuando son inducidos como tal por algo. Es rara la vez de que un producto menor, pequeño como tal, sin formar, no salga como tal, porque por su mismo espacio todo va saliendo. Pero cuando hay un aborto inducido, existe un aborto retenido hasta que haya el proceso como tal de extracción que ya vamos a hablar. ¿Sí? Existe el aborto espontáneo, se puede dar por malformaciones, por rechazo del organismo, por algún susto, alguna emoción fuerte, alguna patología como tal del rechazo del organismo, ejemplo, la incompatibilidad sanguínea, algún golpe, alguna caída, entre otro tipo de cosas. Son espontáneos porque su organismo de alguna manera lo está sacando. El inducido, existe un sinnúmero de abortos que los vamos a mencionar, como una inyección, como sacar por partes, hay métodos de aspiración, hay métodos bioral, ¿sí? Por cualquier situación, no necesariamente porque yo voy y digo quiero producirme un aborto. Ejemplo, malformaciones congénitas, el producto no es viable, violaciones, aparte de lo que ya les mencioné de que en algunos países son legales por diferentes tipos de situaciones, y el aborto terapéutico. ¿Cuál es ese aborto terapéutico? Cuando yo veo que el bebé no va a ser un producto viable y está causándole un daño como tal a la madre por diferentes tipos de circunstancias como tales, ¿sí? Yo lo que necesito es que el bebé y la madre sean viables. Si yo ya veo que la complicación se va a dar y que el bebé no va a ser viable, es un aborto terapéutico. Si yo ya veo que le está causando un daño como tal a la madre por cualquier circunstancia, la madre tiene una cirrosis hepática, una insuficiencia renal crónica que no se, por más tratamiento que sea, no puede el embarazo, no puede tomar medicamentos tal vez para su enfermedad y estoy produciéndole más un daño a la madre y encima al bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Existen los abortos terapéuticos que tienen un límite de tiempo, tienen un límite de uso, medicamentos, entre otro tipo de cosas. Tenemos los diferentes tipos de abortos, recordemos, ¿no? Los espontáneos, por todo lo que yo les había hablado. Pueden darse ya sea completos o incompletos, por cualquier circunstancia. Ahora, si nos vamos a hablar del inducido y los terapéuticos, estamos hablando de que ya existe un proceso como tal. Ejemplo, como les había mencionado, tenemos un feto que se está formando y solo está la cabeza dentro del útero y la otra parte está en el cuello uterino y ya está más afuera acá adentro y no se va a regresar por más tratamiento, estamos, no sé, circunstancias X. No hay una buena circulación, hay sufrimiento fetal, bla, bla, bla. Y el riesgo de que el niño no nazca o nazca complicaciones, hay hemorragia, lo que sea, es un 90% listo. Vamos a hacer un aborto terapéutico inducido, ¿sí? Terapéutico porque vamos a dar medicamento y va a ser prevenido y va a ser para que no produzca daño como tal ni a la madre ni al nuevo ser, porque no va a ser viable. Se induce de alguna manera. ¿Cómo se puede inducir? Por medicamentos, de forma terapéutica. Ya nosotros hemos escuchado, hemos de saber, en algún momento existen los diferentes tipos de medicamentos, hemos usado en el país del misoprostol, existen diferentes tipos de dosis, todo va a depender del tamaño, todo va a depender de la mujer, todo va a depender de la posición, todo va a tener, va a variar según la condición existente del feto, de la madre y del embarazo, cómo se haya desarrollado, ¿sí? Y dónde se encuentra y toda la historia. Diferentes tipos de métodos. Un legrado, ¿sí? Donde yo induzco al embarazo con pastillas, medicamentos, lo que sea, para que ese bebé salga como tal. Yo voy a producir una aspiración como tal, si una vez que yo he producido la muerte del bebé, por cualquier circunstancia, se aspira todo el contenido uterino, ¿sí? En esta parte de aquí, por lo general, nacen de forma completa. Esta parte aquí se va extrayendo en partes, su aspiración. Existe otro método que más luego, no, ya no he tenido la imagen,
que ingresan la aguja como tal en la cavidad uterina e ingresan un líquido que produce la muerte como tal del feto, ¿sí? Y hay un sinnúmero de más. Por lo general, ahorita lo que más se usa es el legrado, ¿sí? En un 90% y el terapéutico por pastillas como tal para poder producir el aborto de manera, se podría decir, espontánea, que salga de manera correcta y completa. Siempre luego de un aborto se hacen estudios y se hacen verificaciones de que no haya residuos, porque el riesgo de que haya residuos y quede dentro el contenido, el que sea mínimo, pequeño, grande, de algún resto, es un producto de una infección, ¿sí? Ahora, como yo decía, la parte moral, ética, religiosa, lo que sea, siempre acordémonos de que existen el riesgo, ya sean legales o no legales, pero el riesgo de un aborto legal es mínimo a diferencia de uno ilegal, porque el legal va a tener todas las condiciones, va a hacer todo el proceso correcto. El ilegal, no sé qué me irán a dar, no sé qué me van a poner, porque yo no firmo, yo no hago nada. Lo que quiero es que terminen con el producto como tal que está adentro. Entonces, el mayor riesgo de complicaciones se va a dar siempre con el aborto ilegal, ¿sí? Lo ideal es la prevención y la planificación, como nosotros sabemos. Pero recordemos, como habíamos mencionado, existen diferentes tipos de situaciones, violaciones, incestos, los productos no son viables, tienen muchas complicaciones, le hacen un estudio, vemos que el niño tiene hidroanencefalia, que quiere decir que no tiene cerebrito, el niño está naciendo, digamos, con hidrocefalia, sabemos que los niños de hidrocefalia no van nacen, pero ya luego de un determinado tiempo, por lo general, existe el alto riesgo de que fallezcan, no llegan ni a los 5 años, entre otro tipo de circunstancias. Tenemos pacientes que ya tienen mielomeningocele, sabemos que tienen espina bífida, entonces hay complicaciones que pueden ir derivando a un aborto espontáneo, digo, perdón, terapéutico e inducido para no producirle un daño en una calidad de vida posterior al bebé que no la va a tener, ni a la madre como tal, ¿sí? Luego de haber hablado todo eso del producto, ya sea nacido correctamente o incorrecto, vamos a hablar nuevamente vamos a retomar lo de las vacunas y vamos a dar ejemplos, ¿sí? No nos olvidemos que las vacunas para prevenir enfermedades no curan. Quitémonos eso de la cabeza. La vacuna no te cura. La vacuna previene. Existe el 99.9% de probabilidad de que no te dé la enfermedad o te dé de manera muy suave que no produzca complicaciones. La idea es esa. Esa es la idea de las vacunas. Que tal vez estuvo el virus, estuvimos por ahí comiendo algo y hubo rotavirus, listo, el rotavirus ingresó, llegó a mi intestino, como estoy vacunado, lo eliminó porque tengo anticuerpos listo para activar y que maten al rotavirus. Pero como yo no estoy vacunado, llegó a mi bebé de 3 meses, mi bebé de 3 meses nunca lo vacuné, el rotavirus existe el alto riesgo de que aparte que produzca diarrea, deshidratación, idioma paralítico, el mayor riesgo es una perforación intestinal que puede conllevar a una ruptura de su intestino, peritonitis posterior puede producir una muerte, ¿sí? Entonces, la BCG, su administración, perdón, es de intradérmica. ¿Para qué nos sirve? Para prevenir la tuberculosis meningi, ¿sí? ¿Cuánto se administra? De 0.5 a 1 ml, dependiendo. Siempre esta es la cantidad correcta. Pero vamos a depender del peso. Tal vez el niño está atrasado con las vacunas, dentro de otro tipo de cosas, y el peso ya es superior, bla, 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 entre otro tipo de cosas. Va a depender mucho de eso, ¿sí? Todo va a depender incluso de que puede que de aquí a un año ya hayan cambiado el esquema nacional de vacunas. Puede que venga el Ministerio, perdón, la Organización Mundial de la Salud y diga, no, ¿saben qué? Estamos viendo mucho incremento de tuberculosis en niños, vamos a aumentar la dosis, ya no va a ser 0.1, sino 0.15 y vamos a administrarla en 2 dosis de aquí cuando tenga un ejemplo. Va variando como tal, ¿no? La hepatitis B, como vimos un rebrote en cierto tiempo antes de esta se ponía solo en edad por acá superior a los 12 meses y a veces en niños, vimos un rebrote, listo, niño nace, hepatitis B. Empezamos a ver que había muchos niños con una falla hepática que no supimos del por qué, administramos a la hepatitis B ahora. Nacen BCG y hepatitis B.
intradérmica e intramuscular. La rotavirus, vía oral, que 0.5 ml a 1 ml en el plan nacional, ya ha aumentado a 1.5. La poliomielitis como tal, acuérdense que yo les decía, esta de aquí no se administra actualmente. La OPV, acuérdense que yo les decía que encontraron alta cantidad de ¿qué? De poliomielitis en niños y asociaron a que la dosis de los niños en vía oral se estaba regando, se estaba cayendo, no se estaba administrando correctamente y lo que empezamos a hacer que fue administrarlo intravenoso. Ya no es OPV la primera, sino es IPV, intramuscular, perdón. Se administra intramuscular, ¿sí? Y la de 4 y 6 meses, que son sus dosis correctas con refuerzo, se administra vía oral como tal. Y aquí el cambio, ya se administra aquí y aquí. La primera dosis es a los 2 meses, pero intramuscular, ¿sí? La pentavalente, que es la DPT que se le dice, ¿sí? Que es la de aquí, porque está aumentado todo esto, de ahí el tétano HIV y todo. Nosotros administramos intramuscular a los 2, 4 y 6 meses y existe un refuerzo de DPT al año y medio que tiene un componente de esta pentavalente, penta porque tiene 5 vacunas compuestas, como vemos aquí, ¿no? Y el refuerzo solo de difteria tetranitosferina se administra al año de esta tercera dosis. ¿Sí? Esta dosis aquí se administra al año. Su administración es intramuscular. Neumococo, existen 3 dosis, ¿sí? Que se administran. Hasta hace 5 años o 6 años que hice mi rural, eran a los 2, 4, 6 meses. Ahora se está administrando a los 2, 4 y al año. Existen diferentes, como les digo, nuevamente se va cambiando y se va alterando según la epidemiología, según lo que vayamos encontrando. Acordémonos que el COVID no se ponía la vacuna del COVID, ahora dependiendo de determinado tiempo, dependiendo del riesgo, dependiendo el personal, a nosotros ya nos pusieron la cuarta dosis. Dependiendo todo, se va administrando y va variando. Existen variaciones pequeñas del esquema de vacuna. ¿Sí? La influenza ahora se está poniendo a los 6 meses como tal, ¿sí? Se administra una dosis y al año y medio se administra un refuerzo, quiere decir a los 6 meses y al año de eso, en el caso de que sea una dosis, un esquema correcto, pero digamos, de ella se lo puso a los 7, pues tengo que esperar un año, 7 meses, ¿sí? Tenemos la vacuna violente, entre otro tipo de cosas. Todo, recordemos esto, todo va administrándose dependiendo la epidemiología, dependiendo la situación actual. Ahora, ¿cómo yo administro? No nos olvidemos que cada uno tiene su presentación de administración, ¿no? Intradérmica, intramuscular, vía oral, intramuscular otra vez, subcutáneo e intramuscular. Tenemos presentaciones. Nosotros vamos administrando según la indicación. Si les di farmacología, no me acuerdo, pero vámonos a acordar de algo. Cuando yo administro un medicamento que decía subcutáneo y yo lo administré intramuscular, recordemos que la molécula, los compuestos de ese medicamento, lo mismo pasa en la vacuna, son medicamentos, de hecho en farmacias como tal, perdón, en farmacéutica, en laboratorios. ¿Qué pasa? Esa molécula que decía subcutáneo, lo administré intramuscular, el organismo no lo va a absorber porque eso está hecho para absorberse en la subdermis, debajo de las pieles, y sobre el músculo hay una grasita, la aponeurosis que se encuentra por ahí sobre el músculo y tiene grasa. Y esa molécula está hecha para que se absorba ahí. Entonces, si yo administro una vacuna que era subcutáneo intramuscular, no va a hacer efecto la vacuna. Yo le voy a administrar cualquier cosa y el organismo no lo va a absorber de manera correcta. Puede que absorba una cantidad y los anticuerpos como tal no van a ser suficientes para prevenir una enfermedad a posterior. Y fue lo que pasó con la vacuna del COVID. Era intramuscular, pero X personas no experimentadas, falta de lo que sea, empezaron a administrar subcutáneo y ustedes veían muchos pacientes que comenzaron a tener accesos como tal, ¿sí? Decían, es que se me hizo un acceso, se me inflamó un ganglio. ¿Por qué? Porque en vez de poner intramuscular, le pusieron subcutáneo. Y el líquido que estaba hecho para absorberse en el músculo no se va a absorber y lo que va a producir es que el organismo comienza a rechazarlo, ¿sí? Entonces, si dice intramuscular,
90 grados de intramuscular porque no es de administrar por administrar. Lo que yo puedo causar es que esa persona, en el caso que estamos hablando de niños, ese niño quede no inmunizado y va a tener todo el riesgo de complicación o de agregar una enfermedad a su vida. Entonces, por favor, mucho ojo con lo que hacemos. Y miren, aquí tenemos la intradérmica ejemplo. Solo ingresa el bisel. Hacemos la pápula, que es, no, es esa bolita que se infla, sí, porque está dentro del de la piel, perdón, y queda ahí y se comienza a reabsorber con el tiempo y ahora nosotros todos tenemos la mancha de la BCG. Vía oral, una correcta colocación, como vemos ahí, para que no haya el riego como tal de ese medicamento, lo tenemos bien adecuado para que el bebé absorba. Si nosotros estamos viendo que el bebé escupe, vomita, porque hay mucho riesgo de que ustedes le van a dar al bebé la BCG y vemos que le están amamantando. Y el riesgo de regurgitación es alto, entonces tenemos que esperar que el niño unos 15 minutos a media hora no se esté alimentando para que al momento de que caigan las gotas lo que haga es tratar de chuparla, absorberla y tragarla en vez de botarla porque si no la va a regurgitar, ¿sí? Intramuscular, tratar de estirar la piernita para que el músculo se brote de esta manera. Cuando ustedes van a administrar, si en algún momento ya tienen la práctica pronto o posterior, ustedes van a ver que el músculo al estirarlo se brota. Y la manera correcta es en el cuadrante superior externo del músculo, ¿sí? Para poder nosotros correctamente administrar que hay una buena, ¿sí? Absorción de ese medicamento. Siempre con la manera adecuada. Si yo ya veo que dice intramuscular, colocada de manera correcta. Si dice subcutáneo, con el correcto ángulo para que haya una buena administración, una buena absorción. Si yo dejo y no permito que el medicamento ingrese en su lugar correcto, yo no permito que las moléculas ingresen donde se deben de absorber, yo no voy a dejar inmunizado al paciente y va a haber el riesgo posterior a que ese paciente esté expuesto a alguna enfermedad y va a pasar cualquier circunstancia. Se va a enfermar y puede llegar incluso a morirse. Sí, ustedes han de haber escuchado, sí, es que yo no le vacuno porque la vacuna le produce la muerte, bla, 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 bla. Hay que respetar los criterios, pero no nos olvidemos de que nosotros somos parte de la promoción. Entonces nosotros vamos a promocionar que todo esto previene enfermedades, sin importar el criterio. Nosotros promocionamos. A veces el mayor estigma o el mayor problema que tenemos en la sociedad es el desconocimiento. Cuando no tenemos el conocimiento de algo, nos lleva a hablar este tipo de cosas. No, es que yo no le vacuno porque el vecino X, yo vi que le vacunaron y posterior le dio esto y falleció. A veces, lastimosamente, existen circunstancias de coincidencia, ¿sí? Pero, nuevamente les digo, existen personas que no creen, que no consideran, que no confían, y nosotros lo que tenemos que hacer es, claro, direccionar, llegar a sembrar un poquito de conocimiento y dejarlo a la decisión, porque vivimos en un país libre y que cada quien puede decidir si se puede o no puede vacunar. Pero el riesgo de complicación es posterior. Además, recordemos, como en alguna clase se habló, las vacunas son gratis, previenen enfermedades y el riesgo de que si hay alguna enfermedad y esa persona tenga alguna complicación va a ser más alto que el costo de cualquier otra circunstancia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, no se olviden de alzar la mano, porque ya terminamos con la información. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? A ver, ¿todo claro o no se entiende? Quiero que digan algo. Por mi parte, todo claro, Licen. Ninguna pregunta. Gracias. Gracias también, Dora. ¿Alguna otra pregunta o algo que tengan? Sobre las tareas, ya saben, eso me pueden escribir sin ningún problema. Espero que por favor estén aprendiendo. Espero que por favor toda la información que tengan en la plataforma la lean. Recuerden que la única persona que me ha escrito es Dora y otra persona más que tengo ahí registrado. No escriben a preguntar de las tareas y cuando se les pone cero, luego es que publican. ¿Y por qué me puso cero? Entonces, por favor, tengan en cuenta que todo se va calificando. Desde la actuación en clases hasta lo que ustedes están direccionando sus tareas. ¿Sí?
Entonces, una buena noche con todos y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy bien. Gracias.